Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos, en función desde el país que nos escuchan. Bienvenidos a EAL de Business School. El día de hoy presentaremos el webinar Principales sanciones a identificar y prevenir en materia de protección de datos, que nos va a presentar nuestra profesora y experta María José Palazón. Muchas gracias, Alejandro, como siempre. Buenos días o buenas tardes, como ha dicho también Alejandro, dependiendo del lugar en el que os encontréis. Gracias por estar aquí en este día, en este webinar que hemos organizado. Dado el tiempo que tenemos, lo que voy a hacer es dedicarme a explicar lo que va a ir apareciendo en pantalla y lo que es el tema principal en la jornada de hoy, y posteriormente entraré al chat para ver las preguntas que habéis dejado y, bueno, pues intentar contestar a ellas. Primero de todo, pues bueno, indicaros que yo soy profesora dentro del máster en Compliance con especialidad en Legal Tech, donde tenemos una asignatura, seguro que algunos de vosotros lo habéis cursado, que es protección de datos y que yo me encargo de impartir. Y comunicaros también que a partir de ahora, a partir de mayo, vamos a iniciar otro máster en Compliance, que ya este sí es con especialidad en protección de datos, que tiene mucho más contenido por si os gusta la materia y queréis abordar el conocimiento al respecto. Dado lo importante que está siendo en los últimos años, pues hemos decidido dedicarle un máster de compliance con especialidad en ello. Bueno, pues sin más voy a empezar a hablaros un poquito de lo que venimos hoy aquí a hablar, que son de las principales sanciones a identificar y prevenir en materia de protección de datos. Bien, vamos a ver. En primer lugar, yo sé que algunos de vosotros seguro que conocéis pues, qué son los datos de carácter personal, pero es cierto que hay algunas personas que a lo mejor no tienen un conocimiento al respecto y por eso me gustaría hacer un breve repaso sobre lo mismo para poder entender de qué estamos hablando. Los datos de carácter personal son cualquier tipo de datos que se pueden utilizar para identificar directa o indirectamente a una persona física, y esto es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, los datos de carácter personal son cualquier información relativa a una persona identificada o identificable, tanto respecto a su identidad como respecto a sus ocupaciones y su situación personal. Algunos ejemplos de datos personales pues pueden ser el nombre de una persona, el número de teléfono, su dirección, una fotografía, la dirección IP, por ejemplo, desde la que se encuentra trabajando o navegando por Internet, o el nombre de usuario que en una red le permite identificar. Como veis, podemos decir hay un conjunto muy grande de datos que entrarían dentro de este concepto de datos personales y que se regulan en el Reglamento General de Protección de Datos, que es la norma base a nivel europeo que se encarga de estudiar los mismos y que vamos a analizar en parte en la tarde de hoy. ¿Quién es María José, titular? discúlpame, te interrumpo. La presentación no está cambiando. Tenemos en pantalla la imagen donde dice datos personales y está el Sí, esa es, concepto. esa es. Vale, Esa vale. es. Sí, esa es. Mm. Vale. Iba al principio la primera parte del concepto, ahora iba a hablar de la titularidad en concreto, que es el segundo punto, y es la pregunta, ¿quiénes son titulares de estos datos personales? Pues en este caso en concreto, personas físicas, como decimos, identificadas o identificables, que estén bien identificadas o que a través de ese conjunto de datos podamos llegar a identificarlas. Esto nos lleva a dejar claro ya desde el primer momento que las personas jurídicas, las entidades, las sociedades, las asociaciones no son titulares de datos personales como tal. Y por otra parte, pues la pregunta que se hacen muchas personas, ¿y qué ocurre con las personas fallecidas? ¿Estas tienen datos personales? Pues bueno, en general, una persona fallecida, dado que ha dejado ya de existir, no sería titular de datos personales. Pero en casos excepcionales se permite el acceso a sus allegados, a sus familiares y personas cercanas a este conjunto de datos, pues por ejemplo, para solicitar la supresión de los mismos una vez esta persona ya ha fallecido, con lo cual pues también hay excepciones. En este caso, estas se regulan en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que es la ley que existe a nivel nacional aquí en España.
En cada país habrá, por tanto, una ley que regule esta protección de datos, que será diferente. Y, por otra parte, como he dicho cuando he hablado del concepto, tenemos un reglamento general que está vigente dentro de toda la Unión Europea y, en este caso, es aplicable no solo dentro de los países, o vamos a decir, por ejemplo, en las empresas o profesionales, para las empresas y profesionales que trabajan en la Unión Europea, sino también, por ejemplo, para una empresa o entidad que, imaginemos, tiene sede en otro país, en Latinoamérica, pero trabaja con datos de personas que residen aquí en Europa. Pues en este caso también deberá cumplir con este Reglamento General de Protección de Datos, que, como digo, surge en el ámbito de la Unión Europea para dar una mayor protección a todos los países que forman parte de la misma. Sobre la naturaleza del derecho se ha hablado mucho. El derecho a la protección de datos, ¿qué tipo de derecho es? Pues aquí la discusión doctrinal es importante y jurisprudencial también. Muchos dicen que es una parte del derecho, que forma parte del derecho a la intimidad, por lo tanto sería un derecho fundamental. Mientras que otros dicen que es un derecho autónomo a este derecho a la intimidad, pero que sigue siendo igualmente esencial para la persona. En todo caso, sí sabemos que está muy unido a ese derecho a la intimidad y por eso son titulares del mismo pues, las personas físicas, como hemos dicho. El consentimiento para el uso de esos datos pues, va a ser la forma general en la que pues, una entidad va a poder trabajar con esos datos. Por ejemplo, nosotros vamos a prestar nuestro consentimiento a una empresa que nos presta un determinado servicio de telefonía, por ejemplo, para que trabaje con nuestros datos. Esa va a ser la forma general de poder acceder al uso de esos datos. No obstante, hay excepciones en las que se puede trabajar y se pueden usar esos datos sin necesidad de que concurra el consentimiento de la persona. Por ejemplo, en situaciones de interés general, en situaciones de interés público por motivos de salud pública, pues no se espera a tener ese consentimiento y se usa porque se entiende hay intereses superiores que proteger. La protección de los mismos me parece importante hacer mención a este concepto y es que tenemos que tener algo claro. Los datos personales es algo que nos pertenece a cada uno de nosotros. Cuando nosotros prestamos el consentimiento para que otras personas hagan uso de ellos, lo que estamos haciendo es eso, permitirles que hagan uso de ellos, que los utilicen. No estamos jamás renunciando a los mismos. Los datos personales son inalienables, es decir, no los estamos cediendo. Estamos permitiendo su uso. Por eso veréis que hay derechos dentro de estos datos de carácter personal relacionados con los mismos que nos permiten, por ejemplo, una vez que ya hemos dado el consentimiento, retirarlo. Este sería un supuesto. Como he dicho, la normativa en este caso es a nivel nacional e internacional, pues la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, la Ley Española, y el Reglamento General de Protección de Datos en el caso de Europa. Todos los países tienen autoridades de control, que son las entidades que se van a encargar de aplicar esta normativa vigente para que no se vulnere ese derecho a la protección de datos. Y en el caso de España es la Agencia Española de Protección de Datos, que será la que vamos a ver, pues impone una serie de sanciones que son desde luego importantes si se incumple lo establecido en esta normativa tanto nacional como internacional. Os indico ya desde ahora que el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo, que se publica primero, es el que hace una regulación amplia, vamos a decir, de todos los supuestos que son sancionables cuando se incumple el mismo. Y lo que hace luego la ley nacional de cada estado es especificar aún más cómo se van a llevar a cabo esas sanciones y cómo las mismas se van a aplicar por la autoridad de control que existe en cada país. Por eso surge la Ley Orgánica de Protección de Datos dentro de España, en la que se va a encargar de todas estas sanciones es la Agencia Española de Protección de Datos. Como digo, esto cambia en cada país. ¿Cuáles son las sanciones que fija esta Ley Orgánica de Protección de Datos o multas que establece dentro del marco que le ha ordenado el reglamento, pero ya lo establece ella misma de una manera más específica? Lo hace dividiendo en tres tipos. Lo que denomina sanción por infracciones leves, sanción por infracciones graves y sanción por infracciones muy graves.
¿En qué distingue o cómo distingue este tipo de sanciones? Además de hacer una enumeración de las mismas en su articulado, que vamos a ver a continuación, pues en la cuantía que supone la imposición de las mismas. La sanción por infracciones leves puede llevar una multa de hasta 40.000 euros. La sanción por infracciones graves conlleva una multa de más de 40.000 euros, es decir, de 40.001 euros hasta 300.000, para que lo entendáis, y la sanción por infracciones muy graves es de más de 300.000 euros y puede llegar hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de facturación anual según la cuantía que resulte superior. Es decir, si el 4% del volumen de facturación, imaginaos, de esa empresa es superior a 20 millones de euros, pues será esa la sanción que se le imponga. Si no, no obstante, ya os podéis hacer una idea de que, desde luego, las sanciones son bastante graves según la actuación que se cometa vulnerando la ley. Otras apreciaciones que hace la Ley Orgánica de Protección de Datos es que en el caso de infracciones leves, lo que suele hacer es, en primer lugar, antes de imponer la sanción, hacer un apercibimiento a la persona. Esa sería, como si dijéramos, la primera forma de sanción. Es decir, poner en su conocimiento que ha vulnerado esa Ley Orgánica de Protección de Datos o ese reglamento y que adopte las medidas adecuadas para que no se produzca de nuevo esa infracción. En el caso de que persista, ya sí que se impone una de las multas que hemos visto. Las sanciones o multas se pagan, pues, en España a la Agencia Española de Protección de Datos. Y otra cosa que quiero dejar claro es que, además de las multas, que esto es algo que se impone directamente, por ejemplo, a la persona o a la entidad en concreto, y esa cuantía va a parar a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿qué ocurre con la persona que, por ejemplo, ha visto cómo se ha comercializado o se ha traficado con sus datos de una manera incorrecta al haber incumplido la norma? Pues en este caso, esta persona tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios debido a la vulneración del derecho a la protección de datos que tiene esa persona afectada y que se regula en el artículo 82 del Reglamento General de Protección de Datos. En este caso se podrá determinar, pues, esos daños y perjuicios. ¿Cómo? Pues a través de la interposición de una demanda que tiene que llevar a cabo esa persona física en concreto, para que los tribunales sean los que determinen si efectivamente ha existido ese daño o ese perjuicio que se ha causado y cómo se va a poder cuantificar el mismo para que se intente reparar esto a la persona afectada. Una vez hecho estas apreciaciones como pórtico introductorio de todo esto, porque es necesario para entenderlo, vamos a empezar ya a estudiar detenidamente las infracciones en concreto. Este tema es un poco extenso y por eso me lleva un poquito más a explicarlo, porque en realidad, cuando hablamos de infracciones o estudiamos las infracciones, lo que estamos estudiando es todos los derechos que, según la normativa, corresponden al titular de los datos personales, todas las obligaciones que se deben cumplir por parte de los encargados, los responsables o los delegados de protección de datos, y cuando se incumple todo eso, todo lo que estableció la norma, es cuando vemos las infracciones y las sanciones. Por lo tanto, en realidad es un repaso de todo lo que hay en esa norma, en ese reglamento, que después, si se incumple, se convierte en infracción. Por lo tanto, el contenido es muy amplio, porque en realidad es todo lo que hemos visto antes, supuestos son los que se incumplen. Algunos de vosotros ya tendréis conocimiento de esas obligaciones o de esos derechos de los titulares y otros no. Entonces, pues iré explicando algunos de ellos en algunas dudas que os puedan surgir para que nos quede un poquito más claro. Las infracciones leves, en el caso de la Ley Orgánica de Protección de Datos, a nivel estatal, a nivel español, se recogen en el artículo 74 de la misma. Y, en primer lugar, habla de infracciones leves. La primera que se recoge es el incumplimiento del principio de transparencia, de la información que se le debe dar al titular de los datos personales, bien porque no se da o bien porque no se da completa. Y esto es así porque lo exige el artículo 13 y 14 del Reglamento General de Protección de Datos vigente a nivel europeo. Cuando normalmente se va a intentar obtener el consentimiento de una persona para utilizar esos datos, es cuando se da esa información
que al respecto se regula. Pues, por ejemplo, los fines para los que van a ser utilizados esos datos. Si esta no se facilita, entonces podemos incurrir en una infracción leve. Otra infracción leve sería pedir un pago al interesado para poder acceder a la información de la que hemos estado hablando, que no deben proporcionar para poder prestar ese consentimiento, o pedir un pago para atender las solicitudes del ejercicio de los derechos contemplados en el reglamento. Por ejemplo, el derecho de acceso a esos datos cuyo consentimiento hemos prestado para su utilización, el derecho a rectificarlos que tenemos, el derecho a solicitar su supresión, derecho a la portabilidad de datos, por ejemplo, a otra entidad. Todos estos derechos que se regulan en la ley, si se nos exige un pago para la solicitud, para el ejercicio de los mismos, esa entidad o esa persona puede incurrir en una infracción leve. Otra infracción leve sería no atender a las solicitudes de los ejercicios de los derechos de los que estamos hablando. Por ejemplo, yo solicito acceder a esa información que tienen mía sobre esos datos que se han recabado en un momento inicial y no atienden a esa solicitud o no atienden a la solicitud en la cual decido que se supriman esos datos, pues también se incurre en una infracción leve. O no atender, por ejemplo, pues en su conjunto a los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o portabilidad de los datos cuando no se requiera la identificación del afectado. Y es que en algunos supuestos no es preciso identificarnos como afectados para poder acceder a los mismos. En estos casos también el hecho de limitarnos o restringirnos al no atender esas solicitudes con respecto a estos derechos que nos corresponden supone una infracción leve. Otra infracción leve sería no cumplir con la obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento que podemos llevar a cabo. En este caso, y esto es importante tenerlo en cuenta, el responsable del tratamiento dentro de esa entidad, por ejemplo, debe comunicarlo a los destinatarios, debe debe realizar esa notificación en relación a la rectificación o la supresión de los mismos, así como la limitación del tratamiento que en algunas ocasiones se lleva a cabo. Si se incumple con esa notificación, también estamos ante un supuesto de infracción leve. No cumplir con la obligación de informar al afectado o a los destinatarios a los que se haya comunicado la rectificación, supresión o limitación del tratamiento. En este caso, estamos hablando de que el responsable debe comunicarlo no solo a las personas que están utilizando esos datos, por ejemplo, porque se utilicen en su conjunto, sino al propio interesado en sí mismo, a la propia persona que otorgó o prestó ese consentimiento para el uso de esos datos. Entonces, la no comunicación, la no información al mismo también supone una infracción. Del mismo modo, es una infracción leve no cumplir con la supresión de datos referidos a una persona fallecida cuando así lo exige la Ley Orgánica de Protección de Datos, como hemos hablado en el supuesto anterior. Hay casos en los que las personas allegadas pueden acceder, pueden solicitar a una entidad, por ejemplo, que se supriman los datos de esa persona que ya está fallecida. Pues en este caso, si la entidad no cumple con ese derecho que ha sido ejercitado por sus familiares, incurrirá en esta infracción. También cuando hay un incumplimiento de las obligaciones que la ley marca para los responsables y los encargados del tratamiento. Aquí englobamos todas las obligaciones que van a quedar enmarcadas dentro de la regulación que previamente supuestamente conocemos y que establece pues unas obligaciones para esos responsables y encargados del tratamiento de los datos en una entidad. Es decir, las personas que deben hacer frente al cumplimiento de esas obligaciones que marca la ley y las personas que por delegación de los responsables dentro de una entidad se encargan directamente de cumplirlas, que serían los denominados encargados. Otra infracción leve sería que el registro de actividades de tratamiento no contenga toda la información que exige el Reglamento General de Protección de Datos. Y es que los representantes y los encargados de una entidad deben llevar a cabo un registro de actividades de tratamiento de los datos. Y este obviamente debe ser completo, debe ser exhaustivo. Si no contiene toda la información
que debe recoger. En este caso estaremos hablando también de la posibilidad de incurrir en una infracción leve. Así como también es una infracción informar tarde o de forma incompleta a la Agencia Española de Protección de Datos de una brecha de seguridad. Una brecha de seguridad es un incidente de seguridad que afecta a datos de carácter personal. Imaginaos que esto es algo muy común y yo suelo explicar a mis alumnos de ciberdelincuencia. Estamos en una era de la globalización, en una era digital, donde manejamos mucha información y por ende muchos datos de muchas personas en nuestros dispositivos electrónicos. Una brecha de seguridad como consecuencia, por ejemplo, de un ciberataque que se haya producido o el uso de un ransomware o un malware que ataca a nuestros equipos, puede dar lugar a que estos datos que nosotros tenemos pues lleguen a manos de personas o entidades que no deberían obtenerlos. En este caso, nosotros si como entidad sufrimos ese ataque o esa brecha de seguridad, ese incidente de seguridad, debemos comunicarlo de manera completa y además lo más pronto posible a la Agencia Española de Protección de Datos para que se adopten las medidas necesarias y a tiempo para intentar minimizar los riesgos que pueden ocasionarse con tal motivo. Esto, desde luego, es un aspecto bastante importante. También es una infracción leve dar información inexacta a la Agencia Española de Protección de Datos en los supuestos en los que el responsable del tratamiento debe elevar una consulta previa cuando así lo determina el Reglamento General de Protección de Datos. Y es que en algunos casos es necesario realizar una evaluación de impacto antes de proceder al tratamiento de esos datos personales por parte de una entidad o de un profesional. Porque imaginaos, estamos tratando con datos, con una gran cantidad de datos o con un conjunto de datos que pueden ser sensibles. Pues en este caso, se realiza esta evaluación de impacto para ver cómo podemos llevar a cabo esa labor. Si esa evaluación de impacto que hemos realizado arroja un resultado que nos indica que hay un riesgo elevado de que pues se puedan tratar mal esos datos o que podamos incurrir en una conducta que, digamos, vulnera la normativa vigente, lo que debemos hacer antes de ponernos en marcha con todo es realizar una consulta previa a la Agencia Española de Protección de Datos para ver cómo y oír sus sugerencias de cómo sería lo más adecuado para abordar ese tratamiento de los datos. Si en estos casos en los que debemos elevar una consulta previa por ese riesgo que existe a la agencia, lo hacemos pero dando una información inexacta, también incurriremos en una infracción leve. Del mismo modo, es una infracción leve no publicar los datos de contacto del delegado de protección de datos o no comunicarlos a la agencia. Obviamente, si nosotros, imaginaos, como personas físicas, otorgamos, prestamos nuestro consentimiento para que se traten datos personales nuestros, queremos saber cuál es el contacto del delegado de protección de datos en esa entidad. Pues si tuviéramos cualquier problema, cualquier consulta que realizar, poder acceder directamente al mismo. De la misma manera, la Agencia Española de Protección de Datos debe tenerlos para, en cualquier caso, acceder rápidamente a esa comunicación. Otra infracción sería el incumplimiento de las obligaciones de los organismos de certificación de informar a la agencia sobre la expedición, renovación o retirada de una certificación. Una vez se aplicó en España, en este caso, entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, surgen unos organismos, unas entidades de certificación que se van a encargar de expedir unos certificados de que una determinada entidad, por ejemplo, cumple con las obligaciones que marca la ley, por ejemplo, ha nombrado un delegado de protección de datos, cuenta con los mecanismos necesarios para esa protección, o incluso de certificar a personas, como podemos ser personas físicas, que estamos capacitadas por los estudios que hemos realizado para ser delegados de protección de datos. En este caso, este tipo de agencias, que en España son pocas, pero que realizan una labor importante, deben comunicar a la agencia cuando una entidad o una persona pues goza de ese certificado en concreto, se le ha renovado o se le ha retirado. Si lo incumplen, también incurren en una infracción leve.
Del mismo modo, puede existir una infracción, puede ser una infracción cuando hay un incumplimiento de los organismos acreditados de supervisión de un código de conducta, de la obligación de informar a la agencia de las medidas que resulten oportunas en caso de infracción del código. ¿Qué son los códigos de conducta? Los códigos de conducta es una muestra de lo que se denomina autorregulación y se da normalmente porque un conjunto de entidades, instituciones u organizaciones que se dedican a un mismo ámbito, a trabajar en un mismo campo, podemos decir, toman la iniciativa de llevar a cabo una autorregulación, un código de conducta, una normativa propia a la que se van a someter para llevar a cabo adecuadamente ese tratamiento de datos personales. Elaboran ese código de conducta en concreto, crean dentro de ese conjunto de entidades o de asociaciones un organismo que se va a encargar de revisar que se están cumpliendo esos códigos de conducta y debe hacerlo, pues obviamente, respetando lo establecido en la normativa. Si se produce una infracción del código, de ese código de conducta, por parte de algunas de las entidades que forman parte de ese conjunto de organismos sometidos a ese código de conducta y no se informa a la Agencia Española de Protección de Datos, también se incurre en una infracción. En este caso, por ejemplo, uno de los supuestos más importantes que tenemos aquí en España es Autocontrol. Autocontrol es la asociación para la regulación de la comunicación comercial. En este caso, Autocontrol creó su propio código de conducta donde engloba a las entidades que forman parte de esa asociación y que tiene o goza de un jurado denominado jurado de publicidad, que es el encargado de vigilar si estas entidades que forman parte de Autocontrol, de esta asociación, están cumpliendo con ese código de conducta. Si ve que alguna de ellas no lo hace, hay una infracción del mismo, debe comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos para que no se produzca esta infracción. Una vez hemos visto las infracciones leves, vamos ahora a mirar cuáles son las infracciones graves, que en este caso se recogen en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Vamos a ver cómo va subiendo el nivel de importancia de las mismas. Un ejemplo, el primero de ellos, sería tratar datos de menores de edad sin recabar su consentimiento cuando tengan edad para ello o el de sus padres o tutores. En este caso, obviamente, es necesario, si estamos hablando de que un supuesto menor autoriza el uso o el tratamiento de sus datos personales, debemos recabar la información suficiente para tener plena convicción de que el menor ha prestado ese consentimiento. Y si éste no lo ha hecho, lo han hecho sus padres y tutores, que efectivamente sean ellos los que lo han prestado. Tengamos en cuenta que los menores de edad son un sector de la población más vulnerable y por lo tanto debe estar más protegido. El uso de sus datos, por lo tanto, debe ser realizado y, en primer lugar, obtenido de una manera muy estricta. Otra infracción grave sería no acreditar esfuerzos razonables para verificar la validez del consentimiento del menor o de sus padres o tutores. Este está relacionado con el anterior, es decir, si yo estoy recabando datos de menores de edad para diversas cuestiones, obviamente me lo permite la ley, pero no estoy realizando, no estoy utilizando los medios, las formas o las garantías suficientes para tener claro que ese menor o esos padres o tutores han prestado el consentimiento, puedo incurrir también en una infracción grave. Como digo, fácilmente entendible porque estos menores representan un sector pues, a proteger dentro de la población. Otra infracción grave sería no atender de forma reiterada u obstaculizar la solicitud de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o portabilidad de los datos, en los que no se requiere la identificación del afectado. Ya vimos anteriormente que era una infracción leve el no atender a la solicitud. Pues si en este caso no se atiende por parte de la entidad, imaginaros, esa solicitud cuando ya se ha hecho de forma reiterada o incluso se ha obstaculizado por distintos medios el ejercicio de esos derechos por parte del titular, ya estamos hablando de una infracción grave.
También es una infracción grave no adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar la protección de datos desde el diseño. Y es que el principio de protección de datos desde el diseño consiste en la obligación de que cuando se pretende llevar a cabo una serie de actividades en las que vamos a ver implicados el tratamiento de datos personales, se debe diseñar esa protección de datos y ser tenida en cuenta desde el primer momento, incluso antes de que las actividades sean iniciadas, para que de esta manera podamos proteger esos datos de la manera más completa posible. Por lo tanto, si ya desde el inicio no adoptamos estas medidas técnicas y organizativas para cumplir con lo que establece la ley en materia de protección de datos, estaremos ante un supuesto de infracciones graves. Del mismo modo, es una infracción grave no adoptar las medidas técnicas y organizativas que garanticen el tratamiento de los datos personales necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento. Y esto es importante también. Cuando nosotros prestamos el consentimiento para el uso de nuestros datos, lo prestamos para un fin o varios fines en concreto. Todos ellos no deben ser especificados y concretados. Es decir, nosotros debemos tener muy claro para qué fines van a ser utilizados nuestros datos. Pero claro, dependiendo de un fin u otro, las medidas técnicas y organizativas que deben adoptarse para garantizar que se tratan adecuadamente esos datos van a ser diferentes. Pues si no adoptamos esas medidas adecuadas atendiendo a cada uno de los fines para los cuales la persona prestó su consentimiento para el uso de esos datos, también incurrimos en una infracción grave. Del mismo modo, es una infracción grave no adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos. Obviamente, lo que intentamos siempre es evitar esos incidentes de seguridad que puedan dar lugar a que esos datos acaben en manos de personas o entidades que no tienen el consentimiento por parte del titular para utilizarlos. Por lo tanto, esas medidas técnicas y organizativas deben ser adecuadas, como he dicho, sobre todo en el campo hoy día de la ciberseguridad. Aunque obviamente estos datos y el derecho a la protección de datos engloba cuando prestamos un consentimiento para que los mismos sean tratados en papel o sean tratados digitalmente. Pero ya sabemos que en la mayoría de los casos el problema va a venir, el problema de seguridad va a venir por esos supuestos de ciberataques. Otra infracción grave sería la brecha de seguridad que ocurre por no haber adoptado las medidas adecuadas de seguridad. Es decir, es infracción grave tanto, como hemos visto en el supuesto anterior, no adoptar las medidas técnicas y organizativas suficientes para evitar esa brecha de seguridad, como el mismo supuesto en el que se produce ya esa brecha de seguridad, ese incidente de seguridad, y esto es debido a que no hemos adoptado las medidas adecuadas. Por lo tanto, también entendemos que es una infracción grave y que debe ser sancionada. Del mismo modo, es sancionable como infracción grave el no designar un representante del responsable o encargado del tratamiento no establecido en territorio de la Unión Europea, según establece el reglamento. Y es que, en relación a esto, tengo que señalar que en algunas ocasiones, como hemos mencionado antes, podemos, por ejemplo, ser una entidad que trabaja fuera de España, fuera de la Unión Europea, imaginaos en un país de Latinoamérica, pero estamos tratando con datos de personas que son pues, residentes de la Unión Europea, que viven aquí, que tienen nacionalidad dentro de la Unión Europea. En este caso, esa entidad debe cumplir con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos. De ahí la importancia de conocer el contenido del mismo, porque son muchísimas las industrias, las empresas, las entidades, las organizaciones que tratan con datos de personas que estamos en la Unión Europea. De ahí la importancia del conocimiento de este reglamento. Pues bien, obviamente en esa empresa, imaginemos que tiene sede en Latinoamérica o en Norteamérica, muchas de las personas que están trabajando allí van a tener conocimiento de la legislación sobre protección de datos vigente en ese país, pero no en España. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Nombrar un representante del responsable o del encargado aquí en la Unión Europea para que se encargue de controlar que efectivamente se lleva a cabo ese tratamiento de datos de residentes o nacionales de la Unión Europea conforme a la normativa vigente aquí.
Y esto es importante hacerlo cuando se lleva a cabo una oferta de bienes y servicios a personas dentro de la Unión Europea o cuando se realiza un control del comportamiento de las mismas, es decir, un seguimiento de la actividad de las mismas. En estos casos es obvio que se debe cumplir la norma y, por lo tanto, es necesario nombrar a un representante de esta entidad que se encargue de vigilar ese cumplimiento. Del mismo modo, es una infracción grave no atender a las solicitudes de la Agencia Española de Protección de Datos, en este caso, o del resto de agencias que estén vigentes en cada país, según establece el reglamento, pues, que deben ser creadas nacionalmente. Otra infracción grave sería contratar un encargado del tratamiento que no ofrezca las garantías suficientes para aplicar las medidas técnicas y organizativas necesarias de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos. En este capítulo cuarto del reglamento se regulan una serie de garantías que debe reunir la persona para aplicar esas medidas técnicas y organizativas que ya hemos dicho van a asegurar el cumplimiento de la normativa cuando estemos tratando datos personales. Si lo hacemos sin cumplir estos requisitos, obviamente incurrimos también en una infracción grave. Del mismo modo, es una infracción grave encargar el tratamiento de datos a un tercero sin el debido contrato. Obviamente, si estamos dentro de una entidad, debemos realizar un tratamiento de esos datos y el mismo debe realizarse pues, por una persona que forma parte de esa entidad y que tiene capacidad suficiente para ello, que conoce la normativa para poder aplicarla. Y en el caso de que se dé a un tercero, pues, por ejemplo, porque imaginaos la empresa es muy pequeña y no va a contar en su plantilla con un delegado, imaginaos, de protección de datos, porque pues, no tiene medios económicos suficientes para ello o no hay volumen de trabajo suficiente para ello, se puede contratar a una tercera persona ajena a esa empresa, ¿no? Y que pues, a tiempo parcial se encargue de realizar el tratamiento de esos datos. Pero obviamente debe existir un contrato de por medio donde se deje muy claro cuáles son las obligaciones de ese tercero con respecto a esta entidad y cuáles son las responsabilidades que esa entidad asume pues, en el caso de que este tercero incumpla. Otra infracción sería la contratación por parte del encargado del tratamiento de otros encargados sin contar con la autorización del responsable. Es decir, el responsable de una entidad, que al final pues, es el que va a responder realmente de cualquier infracción que se haya cometido, pues, porque sea propietario de dicha entidad, porque sea el director de la misma, va a nombrar un encargado que es el que lleva a cabo ese tratamiento de datos. Obviamente, si lleva a cabo ese nombramiento para esa persona, para que lleve a cabo esa labor, lo hace para esa persona en concreto. Este encargado no puede nombrar a otros sin el consentimiento del responsable, porque el responsable le ha delegado la función a él, no a terceros. Entonces, si no cuenta con ese consentimiento y se le da esa capacidad a otras personas, están incurriendo también en una infracción grave. También es una infracción grave cuando se incumple lo dispuesto en el artículo 28.10 del reglamento respecto a la determinación de los fines y los medios del tratamiento por parte del encargado. En este caso, si un encargado del tratamiento infringe el presente reglamento al determinar los fines y medios del tratamiento, será considerado responsable del tratamiento con respecto al mismo. Es decir, no responde ya solo como encargado, sino como el responsable propio de esa entidad al incumplir la determinación de esos fines que hemos dicho y medios del tratamiento, cuando hemos hablado de que deben quedar muy claros cuáles son los fines para los que se va a utilizar esos datos personales que se han recabado y cuáles son los medios que se van a utilizar para el tratamiento de los mismos. Es una infracción grave también no disponer del registro de actividades que se lleva a cabo como consecuencia de ese tratamiento de datos y que nos exige el Reglamento General de Protección de Datos, mantenimiento de un registro de actividades de tratamientos que tiene una responsabilidad y un control. Y en este caso, pues obviamente hay que facilitar en muchos supuestos
la realización adecuada del mismo a través de medios correctos y ponerlo a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos si así nos lo solicita. También es una infracción grave no cooperar con esta agencia u otras autoridades de control que puedan existir en el desempeño de sus funciones. Otras autoridades de control, por ejemplo, cuando hemos hablado de los códigos de conducta que se elaboran dentro de determinados campos de trabajo y se nombran determinados jurados, que en primer lugar son los que van a revisar si no se cumple ese código de conducta y por encima estaría la Agencia Española de Protección de Datos. Pues no colaborar con ellos, no cooperar con ellos es también y fácilmente entendible una infracción grave. También es una infracción grave llevar a cabo un tratamiento de los datos personales sin cumplir con lo recogido en el artículo 28 de la ley. Y en este caso hace referencia a las obligaciones que marca la ley con respecto al responsable y al encargado del tratamiento. Todas las que allí se van enumerando. Una infracción grave también es incumplir el deber de informar de las violaciones de seguridad por parte del encargado del tratamiento al responsable. Si se ha producido una violación de seguridad dentro de la entidad, por ejemplo, el encargado debe comunicárselo al responsable de la misma, con la intención, obviamente, además de que haya adoptado todas las medidas oportunas, de que se minimicen los riesgos o los daños que se pueden ocasionar como consecuencia de dicha violación. Del mismo modo, es una infracción grave no informar de esas violaciones de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos, que, como dijimos anteriormente, va a actuar con todos sus medios, que os podéis imaginar, al ser una agencia estatal, es importante para minimizar los daños ocasionados como consecuencia de esa violación de seguridad. Y del mismo modo es una infracción grave no informar al afectado de esa situación. Obviamente nosotros hemos prestado nuestro consentimiento para que se traten o se usen nuestros datos personales y si en algún momento se produce una violación de seguridad, lo importante es que se nos informe de que se ha producido la misma, de que, por ejemplo, esos datos han podido acceder a ellos determinadas entidades, determinadas personas y que en este caso en concreto pues pueden dar lugar a una serie de daños. ¿Para qué? Pues para que nosotros personalmente adoptemos las medidas adecuadas para protegernos. Imaginamos, por ejemplo, que tengan acceso a nuestras tarjetas de crédito, débito, numeraciones, contraseñas, etc. Lo más adecuado, lo correcto es, obviamente, poner el conocimiento de cada uno de los titulares para que cada uno de ellos adopte las medidas que estén en su mano para minimizar esos riesgos. Y del mismo modo, es una infracción grave llevar a cabo el tratamiento de datos sin realizar una evaluación de impacto cuando ésta sea exigible. En algunos casos son exigibles las evaluaciones de impacto antes de realizar una actividad de tratamiento de datos por parte de una entidad. ¿Cuándo? Cuando hay un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas. En concreto, se exigen en 3 supuestos muy claros, aunque estos se pueden ir ampliando y se ampliarán seguro con el tiempo. Cuando hay una evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de una persona, incluida la elaboración de perfiles, estamos tratando con un conjunto de datos muy importante y esa evaluación sistemática puede hacer que el riesgo sea mayor. Por ello es necesario realizar una evaluación de impacto antes de iniciar el tratamiento de esos datos. Cuando se va a llevar a cabo, por ejemplo, un tratamiento a gran escala de datos sensibles, en este caso también es necesario realizar primero una evaluación de impacto antes de comenzar con la actividad. Datos sensibles, por ejemplo, relativos a la etnia a la que pertenecemos, a la raza, nuestras condiciones de salud, entre otros. Obviamente se requiere una mayor protección. Y también aquellos supuestos en los que hay una observación sistemática a gran escala de una zona pública. En este caso, por esa protección de datos que debe existir y por esa observación a gran escala, lo más adecuado es realizar una evaluación de impacto para ver cómo puede afectar en estos casos la conducta que vamos a llevar a cabo a los datos de las personas que pueden verse afectadas. Pues no llevar a cabo ese tratamiento de los datos sin realizar esta evaluación de impacto en estos supuestos que son muy delicados y que es obligatorio llevarla a cabo según marca la ley, también constituye una infracción grave.
Por ejemplo, tratar datos personales sin haber realizado consulta previa a la Agencia Española de Protección de Datos cuando ésta sea obligatoria. Esto también se da en algunos supuestos cuando se trata de datos que requieren una especial protección, por ejemplo, por la responsabilidad que va a implicar para la persona en concreto y que normalmente están vinculados con haber realizado previamente esa evaluación de impacto, pues en este caso lo debe conocer la Agencia Española de Protección de Datos, que no va directamente a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, porque eso ya lo sabemos, está en la ley y en el reglamento, pero sí que nos va a orientar o va a orientar al responsable de esa entidad de los riesgos que pueden existir y que a lo mejor no ha sido capaz de identificar o de poner medidas suficientes para mitigarlos. Obviamente, no designar un delegado de protección de datos cuando sea obligatorio también es una infracción grave. Los supuestos en los que son obligatorios son los que marca la ley, aunque hoy día muchas entidades ya cuentan con ellos, aunque no sea obligatorio. No permitir que el delegado de protección de datos pueda cumplir con sus funciones. Obviamente, se ha nombrado un delegado de protección de datos para que desarrolle unas funciones en relación a los mismos y al cumplimiento de la normativa y no se le deja ejercer sus funciones, es una infracción grave. También es una infracción de este tipo utilizar sellos o certificaciones en materia de protección de datos que no han sido utilizados. Como hemos dicho, estas entidades que se encargan de acreditar pues el cumplimiento de determinados requisitos por parte de entidades o por parte de personas o profesionales que pueden ejercer como delegados de protección de datos, es importante. Si una persona o una entidad utiliza esos sellos o certificaciones cuando no los tiene o cuando ya los ha perdido, imaginaos porque ya han expirado y no los ha renovado, pues incurre en una infracción grave porque está dando una información a los ciudadanos que es errónea, que es incorrecta. Y del mismo modo, el incumplimiento de los organismos de certificación recogidos en el artículo 73 de la ley. Pues, incumplimientos que pueden dar lugar como consecuencia de las actuaciones de estos organismos de certificación que no actúan adecuadamente y que, imaginaos, pues otorgan una certificación a una entidad que no la puede tener porque no cumple con los requisitos suficientes, o a una persona para que ejerza como delegado de protección de datos cuando no tiene la titulación o los estudios adecuados. En este caso, de nuevo, es fácilmente entendible que se considere una infracción grave. Y vamos ya con las infracciones muy graves que se regulan en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y dentro de las mismas nos encontramos con, en primer lugar, el tratamiento de datos personales que vulneran las garantías y principios establecidos en el artículo 5 del reglamento. Estos principios son los principios relativos al tratamiento, los principios esenciales. El principio de licitud, el principio de lealtad, el principio de transparencia, el conocimiento que debemos tener todos de para qué van a ser utilizados nuestros datos, delimitación de la finalidad de este tratamiento, es decir, si nosotros hemos prestado el consentimiento para usarlo para unos fines determinados, solo se debe usar para esos fines. Si se incumple, si se vulnera eso, estaríamos ante una infracción muy grave. El de confidencialidad, por ejemplo, es otro de ellos. Obviamente estamos hablando de supuestos en los que vulnerar estos principios debe ser entendido como una actuación que supone un incumplimiento muy grave de la normativa y, por lo tanto, debe ser sancionado en consonancia. Tratar datos personales sin la legitimación establecida en el artículo 6 del reglamento porque no hay causa para ello. Imaginaos, porque no contamos con el consentimiento de la persona para poder tratar esos datos, no hay licitud en ese tratamiento que estamos realizando o porque no concurren las causas de las que he hablado anteriormente, entre otras, por ejemplo, de interés público, interés general en el ámbito de salud pública. Obviamente no concurren estas exigencias y, por lo tanto, utilizar esos datos sería una infracción o constituiría una infracción grave. También es una infracción muy grave no cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 7 del reglamento para la validez del consentimiento. En este caso, lo que recoge el artículo 7 del reglamento son los requisitos o las condiciones que debe cumplir la obtención por parte de una entidad o de una persona del consentimiento que va a prestar
una persona física para que se utilicen sus datos. Estos deben cumplir una serie de requisitos que se enumeran en el reglamento, que están muy claros, y si nosotros a la hora de recabar ese consentimiento no lo hacemos cumpliendo los mismos, esa obtención del consentimiento no es válida, es nula y por tanto incurrimos en una infracción muy grave. También es una infracción muy grave utilizar los datos personales recogidos con una finalidad diferente para la que se dio el consentimiento. Esto también es fácil de entender. Normalmente nosotros tenemos la confianza de que cuando hemos prestado nuestro consentimiento pues, para un fin determinado, que es para prestarnos, por ejemplo, un servicio, para que esa entidad nos preste un servicio, esa entidad no va a utilizar esos datos, por ejemplo, para transmitirlos a otro grupo de entidades y que se encarguen de bombardearnos, por decirlo de alguna manera, con publicidad. Este sería uno de los supuestos que se dan frecuentemente. Pues en este caso también es una infracción muy grave y que obviamente hay que sancionar. También será una infracción de este tipo tratar datos personales de las categorías recogidas en el artículo 9 del reglamento sin que concurra alguna de las circunstancias previstas. Las categorías de datos personales del artículo 9 son los datos, las categorías especiales de datos personales cuyo tratamiento está prohibido salvo excepciones. ¿Por qué? Porque son datos muy sensibles. Como hemos hablado, por ejemplo, de la ideología de una persona, de la religión que profesa en concreto, de las enfermedades que padece. En estos casos, el tratamiento está muy restringido. Se dirige a supuestos muy concretos porque se entiende que afectan a un ámbito de la intimidad de la persona que es tan profundo que no es adecuado someterlo como si se tratara pues, de otros datos más insignificantes, por decirlo de alguna manera, o cuyo uso puede ser menos dañino para el titular. También es una infracción muy grave tratar datos personales relativos a condenas de infracciones penales o medidas de seguridad conexas fuera de los supuestos en los que permite la ley. Fácil de entender. Los antecedentes penales de una persona, las penas a las que está sometido, las medidas de seguridad, son datos muy delicados. Los que somos abogados, por ejemplo, lo primero que hacemos es a nuestros clientes darles una hoja sobre protección de datos donde les informamos de para qué los vamos a utilizar, si por ejemplo podemos utilizarlos con el procurador o con otro profesional que vamos a necesitar para desempeñar nuestra labor y exigir ese consentimiento de una manera muy clara, porque son datos, pues, en este caso, muy delicados. Es una infracción muy grave también la omisión del deber de informar al afectado sobre el tratamiento de sus datos personales. Obviamente vamos a tratar esos datos para un fin determinado y en este caso hay que informar al afectado de ese tratamiento que se va a llevar a cabo. Del mismo modo, es una infracción muy grave vulnerar el deber de confidencialidad que nosotros hemos dado. Cuando alguien nos presta el consentimiento, nosotros cumplimos con ese deber de confidencialidad que solo lo vamos a utilizar nosotros, que nadie ajeno va a tener acceso a ello, por ejemplo, nadie ajeno a nuestra empresa, a nuestra entidad. Vulnerarlo y compartirlo o cederlo con terceros, obviamente también es una infracción muy grave. Del mismo modo, es una infracción muy grave exigir el pago de un canon para facilitar la información al afectado que regula los artículos 13 y 14 del reglamento, la información y acceso a nuestros datos personales. Es decir, nosotros hemos prestado un consentimiento para el uso de unos datos personales y cuando nosotros queremos simplemente que se nos facilite, por ejemplo, la información de cuáles son esos datos que obran en el poder de esa entidad, porque a lo mejor no lo recordamos exactamente o no sabemos cómo es el conjunto de los mismos, no se nos puede exigir el pago de un canon para facilitarnos esa información, porque esos datos los prestamos nosotros y como dije al principio de la clase, esos datos nos pertenecen a nosotros. Lo que hemos hecho simplemente es autorizar el uso de los mismos, pero nunca hemos renunciado a ellos. Por lo tanto, el acceso a los mismos siempre debe estar abierto y la información al respecto, pues obviamente igual.
También es una infracción muy grave no atender u obstaculizar la solicitud del ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos, derechos esenciales relacionados con estos datos personales cuyo tratamiento hemos consentido. Las transferencias internacionales de datos personales sin las debidas garantías, que esto también se da en muchos supuestos por desgracia. Incumplir las resoluciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos. Imaginaos una sanción que nos ha impuesto la Agencia Española de Protección de Datos muy grave como consecuencia de no haber atendido a lo que establece la normativa vigente, pues si además incumplimos con posterioridad la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, estamos ante una infracción muy grave. Incumplir con la obligación del bloqueo de datos. En algunos casos hay que proceder al bloqueo de los datos cuando una persona física, por ejemplo, pues ha solicitado una consulta, una identificación, una revisión de esos datos, una modificación, y hay que bloquear temporalmente esos datos. Incumplir con esa obligación también es una infracción muy grave. Del mismo modo, no facilitar el acceso a la Agencia Española de Protección de Datos a los datos personales que tenemos, la información, los locales, los equipos y los medios de tratamiento si somos requeridos durante una investigación. Obviamente, la agencia dentro del ámbito nacional que se encarga de la protección de datos. Si no le facilitamos el acceso a los mismos, estamos incurriendo en una infracción muy grave, al igual que pone el supuesto posterior, que es obstruir una inspección de la Agencia Española de Protección de Datos. De cualquier modo, dificultar esa inspección que está intentando llevar a cabo para ver si hemos cumplido o no con la norma vigente. Y también es una infracción muy grave la reversión deliberada de un procedimiento de anonimización para que se puedan reidentificar a los afectados. En algunos supuestos, para minimizar los riesgos, o en algunos casos casi eliminarlos totalmente, de que esos datos sean tratados o sean obtenidos por otras personas que no tienen consentimiento, con otras finalidades distintas, lo que se hace es, una vez que se han utilizado, se anonimizan. Entonces tenemos esos datos, pero ya no es posible identificar a la persona. Es decir, tenemos, por ejemplo, datos de que una persona de 35 años residente en Madrid dijo que le parecía incorrecta tal postura del gobierno o que tiene tal ideología o que normalmente utiliza servicios de X para su ocio, por ejemplo. Si esos datos están anonimizados, ya no hay un riesgo en la mayoría de los casos para incumplir la normativa, pero si se produce una reversión deliberada por la cual esos datos dejan de ser anónimos y vuelven a permitir identificar a las personas afectadas, estaríamos también ante un supuesto de infracción muy grave a tener en cuenta. Estas son las multas establecidas por la ley española, como he dicho, de protección de datos, y lo hace enmarcándolas dentro de lo que ya había señalado el reglamento. Porque el reglamento europeo establece simplemente dos tipos de infracciones. Infracciones muy graves, que dice multa de hasta 10 millones de euros o el 2% de volumen de facturación anual, y sanción por infracciones muy graves con multa de hasta 20 millones de euros o el 4% de volumen de infracción anual, la cuantía siempre que resulte superior. Estos son los dos supuestos que establece el reglamento. ¿Qué es lo que hemos visto que hace la ley española? Lo detalla mucho más y establece tres tipos: infracciones leves, infracciones graves e infracciones muy graves, por las cuales va regulando de manera específica qué conducta en concreto se enmarca dentro de cada tipo de infracción y va dividiendo los tramos de la cuantía de las sanciones que se van a poder imponer, en este caso en España, por la Agencia Española de Protección de Datos. Pero como dije, el marco inicial, el marco normativo inicial, lo marca este Reglamento General de Protección de Datos. Por eso su regulación es mucho más genérica, mucho más abstracta. La ley española y las leyes nacionales de cada estado son las que han ido estableciendo una regulación mucho más exhaustiva. Si os dais cuenta, por ejemplo, yo lo he puesto aquí simplemente a modo de recordatorio, si miráis el Reglamento General de Protección de Datos, en el artículo 83.4 habla de las infracciones graves y dice, ¿cuáles son las infracciones graves? Pues vulnerar los siguientes artículos.
los artículos que regulan las obligaciones del responsable y del encargado, las obligaciones de los organismos de certificación, las obligaciones de la autoridad de control, como veis, son muy genéricas. Es la ley la que ha ido estableciendo todo lo que hemos visto nosotros. Pues en este caso no recabar el consentimiento, en este otro proceder a la reversión del procedimiento de anonimización, en otro obstaculizar los derechos. La ley ha sido más detallada. Y en el caso de las infracciones muy graves, pues igualmente el artículo 83.5 del Reglamento General de Protección de Datos hace una regulación muy genérica. Son muy graves si vulneran los siguientes artículos: los relacionados con los principios básicos para el tratamiento, los que afectan a los derechos de los interesados, los relacionados con las transferencias internacionales, toda obligación que se adopte en virtud del acuerdo del capítulo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, que hace referencia a esas disposiciones relativas a situaciones específicas de tratamiento, por ejemplo, el que se lleva a cabo en el ámbito laboral o el relacionado con los números nacionales de identificación, y el supuesto de incumplir una resolución de una limitación temporal o definitiva del tratamiento de datos por parte de la autoridad de control, o no facilitar el acceso a dicha autoridad. Como veis, el reglamento lo hace de una manera muy genérica, regula solo infracciones graves y muy graves, y luego la ley nacional de cada país, en este caso la española, que es la que hemos visto, lo que hace es ver tres rangos distintos, tres rangos bien diferenciados, establece una categorización en virtud de la gravedad de estas conductas y en base a ellas también una sanción en relación a un margen, una horquilla de cuantía económica en relación a las multas que se pueden imponer. Entonces, bueno, pues como veis, esto aparece regulado en el reglamento de una manera más genérica, y luego en las leyes nacionales va a ser regulado de una manera más específica. Estas serían las sanciones, las hemos visto todas. Me he parado a lo mejor más en algunas para hacerlo con más detenimiento, pero las hemos visto todas para que tengáis en cuenta de que estamos hablando en estos supuestos. Hasta aquí la exposición. No quiero detenerme más porque ya vamos con tiempo y siempre me extiendo mucho. Y ahora me gustaría ver si hay algunas preguntas. Aquí, permitidme que lo vea. Vamos a ver. No sé dónde puedo acceder a las preguntas aquí ahora mismo. Alejandro, ¿estás por ahí para ayudarme? Vamos a ver si está Alejandro. Puedes acceder desde el panel de preguntas, desbloquea el menú y ahí lo puedes poner en el de preguntas, y en la esquina derecha hay un cuadro que dice desacoplar panel del panel de control. Ahí le puedes dar. No te entiendo. En el menú de GoToWebinar Sí, ves sí, los paneles de compartir, cámara web y todos sí, estos. sí. Hay uno que dice preguntas, Sí, en ese estoy. y al lado de la X hay un Ajá. cuadro con una flecha hacia Ah, afuera. vale, vale. Ya está, perfecto. Vale, vale. Vale. Vale, vamos a ver. He apuntado antes también algunas preguntas que tenía por aquí que me han dejado algunos alumnos que no podían asistir hoy, pero querían formular y me han parecido interesantes. ¿El convenio de Budapest es aplicable a lo mencionado en ciberseguridad? Sí, exactamente. Es aplicable, y de hecho se aplicó en España, se modificó la regulación española para cumplir con lo establecido en este convenio, la reforma importante en materia penal, aunque hoy día se sigue modificando constantemente. Dice, si bien la exposición se orienta a la legislación española, ¿qué podría decir comparativamente sobre la legislación aplicable en California? La verdad no la conozco. O sea, no, yo conozco la española, que es la que se aplica aquí, y el Reglamento General de Protección de Datos, que es el que se aplica a nivel europeo. No conozco cuál es la que se aplica en California.
Dice, el secuestro de datos a grandes corporaciones, por ejemplo, Valero de USA, Pemex en México, entre otras, por parte de los cibercriminales a través de ransomware, son frecuentes. Se pagan millones de dólares por la recuperación de la misma por medio de chantaje. Sí, eso es cierto. Una cosa que quería deciros con respecto a esto, antes de que se me olvide, porque muchas veces estamos hablando de protección de datos y parece que es todo como muy teórico. Y al final la pregunta es, ¿pero realmente se llevan a cabo sanciones de este tipo? ¿Realmente se llegan por parte de las agencias nacionales de cada estado a imponer sanciones a las entidades? Decir que sí. Y también a grupos muy importantes. Por ejemplo, el ranking elaborado de las sanciones más importantes, de las multas más importantes de protección de datos que se han impuesto en el mundo y que fue publicado por enforcementtracker.com, empieza con una sanción que impuso la autoridad irlandesa al grupo Meta Platforms, pues ya sabéis que controla Facebook, Twitter, WhatsApp, etcétera, por 1.200 millones de euros por falta de base jurídica suficiente para el tratamiento, porque había transferido los datos a Estados Unidos. 1.200 millones de euros. Eso la autoridad irlandesa. La primera que puso. Ya había puesto otra a Meta por 405 millones de euros por no cumplir con los principios generales de protección de datos. Irlanda también impuso una sanción a TikTok de 345 millones de euros por no cumplir con esos principios generales de protección de datos. Otra impuso Irlanda a WhatsApp, en esto estaba la cabeza de sanciones, por 225 millones de euros por no cumplir adecuadamente con el deber de informar al sujeto que otorga el consentimiento para ello. La autoridad francesa, por ejemplo, interpuso a Google una multa de 90 millones de euros por falta de base jurídica suficiente para el tratamiento de esos datos. O sea, imaginaos este tipo de entidades tan grandes que supuestamente deben tener muy claro cómo cumplir la normativa y no lo cumplen, y cómo han sido sancionados en distintos países. Si se pusieran todos a sancionarlos, la verdad, ocasionaría un problema bastante importante. O, por ejemplo, la autoridad de Luxemburgo, que impuso una sanción a Amazon Europe. Esta fue la segunda sanción más importante después de la de Meta que impuso Irlanda por transferir datos a Estados Unidos. La segunda fue la impuesta por Luxemburgo a Amazon por 746 millones de euros por no cumplir de nuevo con los principios generales de protección de datos. O sea, estamos hablando de sanciones importantísimas. Decir que en el caso de España se han impuesto sanciones, no suelen ser tan elevadas, no suelen ser tan altas, pero sí que se han impuesto sanciones, por ejemplo, a CaixaBank, que es uno de los bancos de aquí de España, por condicionar la prestación del consentimiento a sus clientes para diferentes tratamientos a cambio de eliminar comisiones bancarias. En concreto, lo que decía este banco, esta entidad bancaria, era: yo te quito ciertas comisiones bancarias a cambio de que tú me prestes el consentimiento para darte una publicidad, ofrecerte determinados productos, comunicaciones comerciales. Obviamente, en situación de desigualdad se encuentra ahí la persona y la entidad, y como consecuencia de ello fue sancionada con más de 2 millones de euros. También Vodafone, la empresa de telefonía, por saltarse la lista Robinson, que es la lista en la que tú te apuntas para que no te envíen comunicaciones comerciales, y seguir enviando comunicaciones comerciales a las personas que aparecían allí. EasyJet, la compañía de vuelos, también fue sancionada aquí en España por una filtración masiva de datos, porque no siguió medidas adecuadas de seguridad, se produjo una brecha de seguridad y se tuvo acceso por parte de terceras personas, terceras entidades, a datos de clientes de EasyJet, incluso relacionados con sus tarjetas bancarias. O sea, y así, por ejemplo, pues LinkedIn, en el caso de LinkedIn, la red de trabajo, filtraba datos de algunos de los que somos usuarios que se llegaron a vender a la dark web. O sea, estamos hablando de supuestos ya muy delicados. Y en este caso también fue sancionada porque afectó
según la investigación que realizó la Agencia Española de Protección de Datos, a 700 millones de usuarios de LinkedIn. Con lo cual, quería exponer estos ejemplos para que vierais que realmente sí hay sanciones, sí son graves, pero queda mucho todavía por trabajar. Y si se pusieran más en ello, desde luego llegaríamos mucho más lejos. Vamos a ver. El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales, ¿qué marco jurídico tiene? Al GAFI te refieres. Con respecto a la protección de datos, debe cumplir con la normativa vigente en cada uno de los estados y dentro de Europa, por supuesto, debe cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, además de con todas las normas, obviamente, que están relacionadas en cada uno de los países en los que trabaja. Sí, por aquí preguntan si se entrega el material impreso del desarrollo de este evento. Pues te va a entregar el vídeo, se va a subir mañana y yo no tengo ningún problema en dejaros la presentación de PowerPoint para que se suba también por si la necesitáis. Sí, efectivamente, decís que ha ido un poco más retardado el tiempo de avance, es que estamos teniendo un problemilla informático, pero bueno, como digo, lo vais a tener disponible. Bueno, yo creo que ya he contestado a todas las preguntas que me habéis formulado. Me habían dejado algunos alumnos unas preguntas por si os interesan, que se las contesté a ellos porque no podían asistir y las digo ahora por si os interesa a vosotros. Por ejemplo, en relación a lo que yo he hablado de una cosa es la sanción que establecen las autoridades de control y otra cosa es que nosotros podamos pedir como personas daños y perjuicios por el uso indebido, imaginaos, de unos datos para cuya utilización prestamos el consentimiento. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces me decían unos alumnos, ¿cómo podemos hacerlo? Acudiendo a los tribunales, ¿pero cómo? Bueno, pues en España son dos vías diferenciadas. Obviamente dependerá del derecho procesal de cada país, pero en España son dos vías diferenciadas. Si la entidad o la persona que ha incumplido con la normativa de protección de datos que ha dado lugar a que se nos cause un daño o un perjuicio que entendemos da lugar a una indemnización, debemos acudir a los tribunales civiles, interponer una demanda ante estos tribunales si son ellos los que van a establecer esa determinación, esa aclaración y esa cuantificación en el caso del daño y perjuicio que se nos ha causado. Pero si es una entidad pública la que ha incurrido en incumplimiento de esta normativa, en este caso lo que vamos a hacer es interponer esa demanda ante los órganos judiciales contencioso administrativos, que son los que resuelven los conflictos, en este caso en los que están implicados administraciones. Pero desde luego tenemos derecho, si nosotros creemos, imaginaos, de pronto salta en las noticias una información de que TikTok, una red de la que participamos, o LinkedIn, como he dicho, pues ha filtrado datos de 700 millones de usuarios y nosotros creemos que se puede haber ocasionado un daño o perjuicio, podemos interponer una demanda o entrar en investigación con otras personas para ver si en conjunto podemos interponer una demanda grupal e intentar, pues eso, que se produzca una indemnización por el daño que se nos ha ocasionado. ¿Alguna pregunta más? ¿O no? Como digo, se sube el vídeo, se sube... ¿hay algún problema en subir el PowerPoint, Alejandro? ¿En proporcionárselo? No, no hay ningún problema. Bueno, pues entonces lo tendréis disponible. Yo se lo paso y mañana os lo doy. Es simplemente lo que está en la ley, lo que pasa es que yo lo he ido explicando todo lo rápido que he podido, porque como digo, es el resumen de todo lo que hay en la ley, es decir, todas las obligaciones que establece la ley para obtener consentimiento para el encargado, para el responsable, para el delegado, las obligaciones para con la agencia y luego las sanciones de si se incumple todo eso. Entonces, he ido muy rápida porque al final, pues todo el contenido normativo, ¿qué pasa cuando se incumple? Lo tenéis, como digo, muy claro explicado en la ley española y en cualquier ley que os vayáis a nivel nacional y en el reglamento europeo, que como digo, siempre me preguntan, pero bueno, el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo, ¿por qué es importante, por ejemplo, si nosotros vivimos en otros países? Pues si sois una entidad que trabaja con clientes que residen aquí en Europa, tenéis que tener a alguien
que se encargue de conocer ese reglamento y de saber cómo tratar adecuadamente esos datos con la legislación que haya vigente además en cada país. Si es en España, por ejemplo, pues la legislación española, además del reglamento, que es la ley que hemos visto, y si es Italia, pues la legislación italiana. Deciros, no obstante, que una vez creado ese Reglamento General de Protección de Datos, la legislación en toda Europa, en todos los países de Europa, es bastante similar, porque ya hay un marco normativo genérico. Y la idea, lo más adecuado, sería que hubiese un marco a nivel internacional mucho más amplio para que todas las normativas nacionales se fueran equiparando bastante y fuera más fácil, digamos, conocer en general cuáles son por lo menos los principios básicos para esto. Pero bueno, ya sabéis que ponerse de acuerdo a nivel de la Unión Europea es difícil, pues ponerse de acuerdo a nivel ya mucho más internacional, mucho más complicado. Pero espero que en este campo y en otros, poco a poco se vaya logrando. Pues por mi parte, si no hay ninguna pregunta más, gracias por vuestra asistencia, gracias por haber estado aquí esta tarde. Y espero veros pronto o en un nuevo webinar o en unas nuevas píldoras formativas que muchas veces vamos subiendo, o veros de nuevo en clase, en algunos de los másteres que se imparten. Espero que os haya sido de utilidad, por lo menos tenéis un conocimiento de todas las infracciones que existen aquí y que hayáis aprendido un poquito más sobre protección de datos, sobre una materia que está tan en auge como esta en todos los países del mundo y de la que de verdad os aconsejo estudiar, porque aunque a veces no sea lo que inicialmente queremos o lo que pertenece a nuestro marco, cuando nos embarcamos en su estudio nos damos cuenta que cada vez tiene más futuro y además es muy, muy interesante. Así que nada más, por mi parte muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Un saludo a todos.